Llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor me los bendiga. Tengan todos un feliz año. En este año, ¿verdad?, de la reivindicación, enviamos un saludo desde la ciudad de Yuba City. Soy su servidor, José Ramírez, y es un placer, amados hermanos, estar transmitiendo hoy día. Y tenemos un segmento que le hemos titulado Tras las Huellas. Amén. Y esperamos que sea de mucha bendición para todos y que el Señor los bendiga mucho. Y deseo, como dice la Biblia, que nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Quisiera orar antes de compartirles este segmento y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Queremos poner en tus manos este año este segmento, Señor, que sea de edificación para la vida de los hermanos, Padre, que va dirigido hacia los varones, pero, Padre, cualquiera que lo vea, Padre, esperemos que sea de bendición y de edificación, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, sé con nosotros. Sé tú hablando, sé tú, Padre, guiándonos en esta aventura, Padre, en esta transmisión, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Háblanos, instrúyenos, capacítanos, en el nombre precioso de Jesús, Padre, que estas reflexiones lleguen no solo a la mente, sino a los corazones, Padre, que tú puedas impactar nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Amén. Muy bien. El segmento se titula Tras las Huellas, pero vamos a estar hablando acerca de Jesús. Amén. Y vamos a ver todas las facetas, todos los nombres, o tratar de ver todos los nombres, porque son muchos, le cuento. Son como 100 o más, puede ser que hayan más nombres de Jesús. Y este día vamos a estar viendo el nombre de Jesús, Jesús el Hijo de Dios. Amén. Así que nos vamos a referir a Jesús como Hijo de Dios. Muy bien, quiero invitarte a que busques Mateo 17:5. Si no lo tienes a la mano, pues aquí te lo leemos, te lo compartimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 17:5. Dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Amén. Fíjese que es interesante, porque Jesús aquí, después de bautizarse, amén, escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad?, podía hablar con el Padre, ni necesitaba cerrar sus ojos, ¿verdad? Él solo tenía la comunicación directa con el Padre, como Él quiere que la tengamos con Él. Amén. Entonces Jesús nos dio el ejemplo en todo. Y dice aquí, a Él oíd. Amén. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo Jesús se movía, cómo Jesús crecía en todo aspecto.
¿verdad? Y Dios quiere que crezcamos en todo aspecto de nosotros, así como Él creció en todo. Amén. Y nos dio el ejemplo. Por eso el segmento se titula Tras las huellas. Amén. Y quiero que veamos otra porción, amados. O quiero compartirte rápidamente. En esta diapositiva podemos ver algunos de los nombres de Jesús. No están todos, pero vamos a estarlo viendo. Amén. Como abogado, como alfa y omega, como autor de la vida, autor y consumador, cabeza de la iglesia, consejero, admirable, Cordero de Dios, como Cordero de Dios, el Creador, el deseado, el enviado de Dios, el escogido. Pero este día, ¿verdad? Son muchos los nombres como te compartía, pero hoy lo vamos a estar viendo como el Hijo de Dios. Amén. Te recuerdo, esta es una introducción a nuestro segmento. Hermanos, otros hermanos, ¿verdad? Con el favor de Dios, van a estar hablando también acerca de Jesús. Amén. Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén. Fíjese, interesante porque Jesús nos dio el ejemplo de todo. Y siendo parte hombre y parte Dios, nos dio el ejemplo y Él aprendió obediencia, dice su palabra. Amén. Entonces, esa es una de las huellas que tenemos que seguir, amado hermano. Ser obedientes. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Amén. Y dice su palabra que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Entonces, en Él, ¿verdad? Tenemos que poner la mirada. Dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea que nosotros, amado hermano, estamos aquí por la gracia de Dios, porque hemos recibido al Hijo de Dios en nuestros corazones. Amén. Y dice su palabra que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro hermano mayor, amén, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Qué gran privilegio, amado hermano, el que tenemos. Amén. Entonces, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y Jesús nos dio el ejemplo en todo, como les decía. Amén. Ejemplo de servicio, ejemplo de amor, ejemplo de misericordia. Amén. Ejemplo de gracia. Amén. Entonces, yo quiero invitarte a través de este segmento, amén, a que no pierdas tu fe. Amén. Que tu fe aumente, que tu amor por Dios sea mayor. Amén. Y este año nos hemos propuesto buscarle, a conocerle, amén, y que Él sea, aparte de nuestro Salvador, sea nuestro amigo, amén. Jesús es nuestro amigo fiel. Otro versículo que encontramos en el libro de Juan 5:19, dice así, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Muy bien, fíjese que podemos ver, Jesús no hacía nada sin consultar al Padre. O todo lo que el Padre hacía, amén, Él lo copiaba, Él lo hacía, amén. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Si lo tomamos a nosotros como padres, amado hermano, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Y déjeme decirle que nosotros debemos ser, si estamos siendo ejemplo, si Jesús está siendo nuestro ejemplo y lo estamos imitando, entonces va a haber un fruto, amén. Nuestros hijos, nuestros familiares lo van a notar y van a querer seguirnos en lo que, o imitarnos en lo que nosotros imitamos a Jesús, amén. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos tras las huellas de Jesús
y ellos van imitándonos en lo que nosotros imitamos a Jesús, ¿verdad? Pero lamentablemente, miren, nuestros hijos aprenden más de lo que ven, no de lo que les decimos. Entonces, es la importancia de este segmento, amado hermano. Dios ha puesto en nuestros corazones llevarlo a cabo porque hemos visto la necesidad, amado hermano, de que nosotros como varones, como cabezas de hogar, nos pongamos las pilas, como dicen, ¿verdad? Nos pongamos las Energizer, amén, y podamos dar un buen ejemplo, una buena imagen, diseñar el modelo de Dios a través de Jesús. Entonces, necesitamos, amado hermano, conectarnos con la palabra más que todo, y nos vamos a estar conectando con el Padre y vamos a entender, ¿verdad?, el propósito de Jesús en esta tierra, y vamos a seguirle sin mirar atrás. Amén. Entonces, lo voy a leer una vez más porque es interesante. Dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Como le decía, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Pero todo eso lo vio hacer al Padre. Amén. Él estaba siguiendo el ejemplo de su papá. Amén. Entonces, nosotros, amado hermano, necesitamos reflexionar y pensar o meditar qué estamos haciendo que a Dios no le agrada. La pregunta: ¿estamos siguiendo sus huellas? Amén. ¿Se nos ha revelado Jesucristo? Porque mire, al apóstol Pedro, acuérdese que él, antes de ser apóstol, fue discípulo y aprendió también de Jesús. Y Jesús los confrontó a sus discípulos, ¿verdad? Y les hacía la pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos decían Elías, otros decían Juan el Bautista, otros decían otra cosa, decían muchas cosas, amén. Pero viene y confrontó a sus discípulos, a sus allegados, a los más cercanos, amén. Y les dijo: ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Amén. Entonces, Dios nos hace la pregunta, la interrogante este día. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? Y Pedro le contestó: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Amén. Tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, como hombres, como cabezas de hogares, necesitamos estar seguros, necesitamos estar convencidos de quién es Jesús para nosotros. Amén. Tener ese encuentro que digas: wow, Él es mi Salvador, ¿ah? Él es mi Señor. Porque le cuento, necesitamos recibirlo o aceptarlo como Salvador y como Señor. Amén. Entonces, ese es un proceso, amados hermanos, que por eso estamos en este segmento tras las huellas del Maestro o de Jesús. Quiero compartirte esta diapositiva, amado hermano. Me llamó mucho la atención porque dice una gran verdad. Dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo llegar a ser hijos de Dios? Mire, esto no es por herencia, ¿verdad? No, la religión, una vez más, la religión nos salva, ¿sí? El hecho de que, dijo alguien, el hecho de que tú nazcas en un garage no quiere decir que vas a hacer carro. Amén. ¿Sí? Entonces, el ser hijo de Dios tiene un proceso, tiene una llave, amén. Fíjese que dice la palabra que
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, Él nos dio el ejemplo. Como le digo, necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Una vez más te lo voy a leer. Dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Amén. Entonces, quiero aclarar, no todos somos hijos de Dios. Somos creación, pero cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, amén, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Y por lo consiguiente, pasamos a ser hermanos de Jesús. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, como les decía, y Él nos guía a toda verdad. La Biblia dice que los hijos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. El que es hijo. Entonces, aclarando, la religión nos salva. Amén. Y necesitamos a Jesucristo para poder llegar a ser hijos adoptivos de Dios. Amén. Dice, esta diapositiva, quiero compartírtela, dice en 1 de Juan 4:15, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Entonces es reconocer, no solo saber, como les decía, necesitamos tener ese encuentro que Él venga y more en nuestros corazones. Dice su palabra que Él es todo un caballero. Él toca la puerta de tu corazón, ¿verdad? Y llama. Si le abres, Él entra y cena contigo. O sea, Jesús es todo un caballero. Amén. Si no le abres la puerta, ¿verdad? Él no entra. Y yo me recuerdo, amado hermano, que muchas veces Dios tocó la puerta de mi corazón y no le quería abrir. Amén. Me invitaban a la iglesia cuando estaba más joven y las excusas sobraban. Y la iglesia me quedaba a la vuelta de mi casa. Amén. Y yo les decía, pues otro día. Amén. Pero cuando me llegó el tiempo, amado hermano, me llegó una vez más la oportunidad. Abrí mi corazón. Amén. Y me recuerdo, amado hermano, que fue en un parque donde yo recibí a Cristo en mi corazón y me empezó a cambiar mi vida. Eso me quedó marcado en mi corazón, amado hermano, y no se me olvide ese día precioso y no me arrepiento hasta el día de hoy. Amén. Y gracias por la misericordia de Dios. Y todo este tiempo he trabajado en eso, he tratado de seguir sus pasos, aunque no es fácil, pero no es imposible. Amén. Yo te invito en esta hora a que nos pongamos a cuentas con Dios si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado o hemos tomado decisiones que han afectado a nuestra familia. Porque le cuento, si tú tomas como cabeza una decisión, no siguiendo las pisadas del maestro, ¿verdad? Esto va a afectar a tu familia, sea para bien o para mal. Amén. Pero todos queremos que nos vaya bien. Entonces, las decisiones debemos de tomarlas de acuerdo a la palabra y guiadas por el Espíritu Santo. Y la decisión buena tomada cuando tomamos en cuenta a Dios, amén, nos va a bendecir a nosotros y a nuestras familias. Entonces es importante, amado hermano, que tomemos en cuenta a Dios como nosotros que ahora hemos recibido al Hijo de Dios. Amén. Porque Él, mire, Él es el ticket para llegar al Padre. El Padre es la estación. Amén. Si no tenemos el ticket, amén, no podemos llegar al Padre. No podemos orar con confianza. No podemos orar con seguridad. No podemos llegar. No hay otra forma. No hay otra forma. Una vez más te digo, la religión nos salva. Tu relación con Dios es la que te puede salvar y librar
de muchas situaciones difíciles. Amén. Entonces, quiero compartírtelo una vez más. Dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Y entonces todos, amado hermano, necesitamos, como leíamos al principio, me quiero regresar al principio porque ya estoy terminando. Esta es la introducción del segmento Tras las Huellas. Amén. Y me tocó compartir a mí o dar la introducción. Doy gloria a Dios por eso. Y recordándoles que el tema es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Quiero leer el versículo con el cual empecé, que dice: mientras estaba aún hablando, de aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Amén. Y por eso, mira, yo entiendo que Jesús decía con una seguridad, hermano, con una certeza, decía: imítenme a mí. Amén. Sean mansos y humildes de corazón. Y decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No eran solo palabras, amado hermano. Hoy veíamos en la iglesia que dice su palabra que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Amén. Entonces, si estamos siguiendo las huellas del Maestro, las huellas de Jesús, amén, cuando hablamos vamos a transmitir vida y no muerte. Vamos a transmitir salud y no enfermedad. Amén. Vamos a transmitir prosperidad y no escasez, no pobreza. Amén. Entonces, amado hermano, quiero terminar con esto y seguimos las huellas de Jesús. Vamos a experimentar cosas que Jesús experimentó, como esto, ¿verdad? Yo sé que muchos ya nos bautizamos, amén, y algo pasó en nuestras vidas y ahora podemos hablar con Dios. Ahora, cuando dimos ese paso, porque este paso, el de bautizarnos, no es si queremos, amén, o por complacer a alguien, o porque mi mamá me dijo, mi papá me forzó, amén. Esto es un paso de obediencia, amén. Y por eso entiendo que algunos se vuelven a bautizar porque no lo hicieron de corazón, amén. Y es válido, pero necesitamos hacerlo con entendimiento, con el corazón, y vamos a poder entender la palabra de Dios y poder seguir al Maestro. Amén. Doy gloria a Dios, amado hermano. Hay mucho de qué hablar acerca de esto. Y como le digo, vamos a estar viendo los nombres de Jesús, que son muchos. Son como 100, puede ser que hayan más, pero encontramos 100. Amén. Y vamos a estar hablando porque es importante, amado hermano. Dice su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y una vez más recalco, dice su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. Quiero orar y darle gracias a Dios por este tiempo y deseo que Dios bendiga tu vida, amado hermano, que cumpla los deseos de tu corazón y que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, y sobre todo que tengamos paz, la paz que el mundo no entiende, la paz que el mundo no da y que solo la encontramos en Dios. Amén. Aunque haya guerras, sabemos que tenemos paz en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, quiero orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da para hablar su palabra. Gracias a Dios por esta cápsula, amén, que Dios me permite compartirte. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pido que llegues, Padre, hasta donde está la necesidad, Señor. Que suplas toda necesidad en la vida de mis hermanos
que aumente nuestra fe, que podamos crecer en fe y en obras, Padre, que tu palabra nos ha llamado a eso y dice que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Prepáranos, Señor, capacítanos, aunque los procesos sean difíciles, aunque los procesos sean dolorosos, Señor, pero sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, Señor. Y declaro que somos árboles de justicia, Padre. Árboles plantados junto al río y que su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará, Señor. En este año que se ha proclamado el año de la reivindicación, Padre, que podamos recuperar, Señor, todo aquello que hemos perdido, Padre, todo aquello que el enemigo nos ha robado y poner por obra las promesas que tú nos has dado, Padre. En el nombre precioso de Jesús te doy la gloria, te doy la honra solamente a ti, papá. Gracias, Señor. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén sintonizando. Y es un placer, amado hermano. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Yuba City. Soy su servidor, José Ramírez. Somos Ministerio Ebenecer Restauración. Y es un placer, amado hermano, el poder hablar la palabra de Dios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén. Y recuerden que Cristo viene muy pronto. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. María. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,